Bienvenidos a este podcast de Casa de Gracia, donde cada día estaremos estudiando el libro de los Hechos a manera de devocional e iremos avanzando capítulo por capítulo para descubrir grandes tesoros en la palabra de Dios. Esperamos lo disfruten mucho. Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro episodio número 21 de este podcast devocional del libro de Hechos. Continuamos con el capítulo 7 en los versos 54 al 60, donde veremos la respuesta del concilio a la magistral contraofensiva de Esteban. Para comprender mejor el capítulo, comenzaré leyendo los versos previos, en los que después de haberse defendido de las acusaciones y de ir volteando las acusaciones en contra de los antepasados de los oyentes y de los oyentes mismos, Esteban lanza la acusación final de su discurso. Les dijo: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Definitivamente no eran palabras suaves. Sin embargo, tampoco eran palabras falsas. El Espíritu Santo estaba usando a Esteban para decir la verdad acerca de ellos. No era solo lo que Esteban pensaba, sino cómo Dios los veía. La expresión duros de cerviz significa rebeldes y obstinados, misma que había sido usada en Éxodo 32:9 para referirse a sus antepasados judíos. Y la expresión incircuncisos de corazón era irónica. Por más circuncisión física que tuvieran, su pecado no les había sido perdonado y eran tan pecadores como los gentiles incircuncisos a quienes menospreciaban. Además, los acusó a ellos y a sus antepasados de asesinos, quienes llegaron al colmo de la maldad al haber entregado y matado al Mesías. Con esta escena en mente es donde entramos a nuestro episodio del día de hoy, en el cual veremos un abismal contraste entre Esteban y quienes estaban a punto de convertirse en sus asesinos. Este contraste será visto desde 4 ángulos. El primer contraste es que los líderes religiosos estaban llenos de ira y Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. El versículo 54 nos dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, pero Esteban lleno del Espíritu Santo. El término duros de cerviz que mencionamos hace un momento y que Esteban había usado para referirse a ellos no era para nada exagerado. Durante todo el ministerio de Jesús, aquellos líderes religiosos habían visto una enorme cantidad de prodigios y señales mismos que no podían negar. Y durante lo que llevamos del libro de Hechos, al menos 3 veces se les había expuesto el evangelio con poder, señales y gran claridad. Había una evidencia abrumadora ante sus ojos. Sin embargo, ellos habían endurecido su corazón a la verdad del evangelio. Cuando los hombres obstinadamente persisten en endurecer voluntariamente su corazón, muchas veces Dios interviene y los endurece aún más. Mira cómo habla acerca de ellos Pablo en Romanos 11:7. Pero el corazón de los demás fue endurecido. Dios los hizo caer en un sueño profundo. Hasta el día de hoy les ha cerrado los ojos para que no vean y les ha tapado los oídos para que no oigan. También David dijo que su mesa de abundancia se convierta en una trampa, en un engaño que los lleve a pensar que todo está bien, que sus bendiciones los hagan tropezar y que reciban su merecido, que sus ojos queden ciegos para que no puedan ver y que la espalda se les encorve para siempre. ¡Qué fuertes palabras! Algo similar pasó con el faraón en la época de Moisés, de quien después de haber endurecido su corazón varias veces contra Dios, el Señor se encargó de endurecerlo aún más.
Esta lección debería ser aprendida por todos. Debemos guardarnos de endurecer nuestro corazón contra Dios por amar más al pecado. Porque aunque Dios es grande en misericordia, podemos agotar su paciencia y debemos tener mucho cuidado de no hacerlo. El escritor de Hebreos nos advierte de esto en Hebreos 3:7, donde dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El odio de aquellos religiosos era un reflejo de la dureza de su corazón, por lo que crujían sus dientes contra Esteban y su mensaje. Triste e irónicamente, la Biblia nos dice que este crujir de dientes era solo una práctica de lo que estarán haciendo por toda la eternidad quienes persistan en rechazar la fe en Jesucristo, ya que Jesús mismo afirmó que en el infierno habrá lloro y crujir de dientes. En contraste con este odio tenemos a Esteban, quien en medio de la furia embravecida de sus acusadores permanecía sometido al control del Espíritu Santo. La gracia y el poder de Dios se habían derramado sobre él, de modo que se mantuvo firme ante la más amenazante tormenta que estaba a punto de arrebatarle la vida. El apóstol Pedro escribió: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Primera de Pedro 4:14. Aquel día el primer mártir cristiano, lleno del Espíritu Santo, estaba trayendo gloria a Jesucristo, que haría eco por toda la historia. El segundo contraste es la ceguera espiritual de los líderes religiosos contra la visión espiritual de Esteban. En los versos 55 al 57 se nos dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Qué impresionante lo que Esteban estaba experimentando. Como el apóstol Pablo más adelante lo diría, quizá inspirado en esta escena que él mismo presenció, pero del lado equivocado de la historia, Esteban tenía puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Dios le permitió tener una visión de la gloria de Dios y pudo ver a Jesús, su Señor, a la diestra de Dios. Cuánta gracia y fortaleza el Espíritu Santo estaba trayendo a su vida, porque definitivamente esta era una protección divina. En ese momento podrían haberlo torturado con más saña con la que lo hicieron y no habrían podido robarle la dicha de la escena que estaba presenciando. Estaba viendo su fe cumplida, a Jesús a quien había visto irse y quien afirmó estaría a la diestra de Dios, y él lo estaba viendo allí a la diestra de Dios. Era como si el Señor estuviera convirtiendo una terrible transición en una transición placentera. Aquellos líderes judíos en su odio ni siquiera pudieron tener el gusto de robarle la alegría. Y esa debería ser nuestra convicción, amigos, que por más que el enemigo quiera tratar de robarnos y hacernos daño, jamás podrá separarnos del amor de Dios que hay en Cristo Jesús. Que el Señor afirme esta convicción en nuestros corazones y que podamos vivir siempre con la mirada fija en Él. En duro contraste se encontraba el concilio. Cuando escucharon a Esteban afirmar ver al Hijo del Hombre a la diestra de Dios, su furia estalló, por lo que gritando y dando voces arremetieron contra él. El pastor MacArthur nos dice que la palabra arremetieron
es la misma que se usó para describir la desenfrenada carrera de aquellos cerdos endemoniados hacia el mar de Galilea en Marcos 5:13. Y es que justamente la frase hijo del hombre fue con la que aquel nazareno a quien también habían asesinado se refirió a sí mismo diciendo ante el sumo sacerdote: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo, en Mateo 26:64. Seguramente en sus mentes la historia se revivió, y si a Jesús lo mataron por esas palabras, ¿cuánto más a uno de sus seguidores cuando estaba confirmando la escena? Jesús había dicho que estaría a la diestra de Dios, y ahora Esteban daba testimonio de que así era. El contraste de su ceguera espiritual era más que evidente. Una y otra vez Jesús se había presentado ante ellos y ellos no lo podían ver como Mesías. Al contrario, pensaban de él como un blasfemo. Lo mismo ocurre en nuestro tiempo. Lo que la gente decida hacer con Jesús, es decir, si recibirlo o rechazarlo, dependerá totalmente de que sus ojos sean abiertos y puedan ver en él al Hijo de Dios, el Salvador del mundo. El tercer contraste entre los líderes religiosos y Esteban es la muerte y la vida. En el verso 58 y 59 se nos dice: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después de haber estallado en ira, ya no había vuelta atrás. Estaban determinados a matarlo y lo harían aún sabiendo que habían manipulado testimonios y que sus acciones eran injustas. Habían dejado crecer al pecado y éste tomó control sobre ellos. Como Santiago más adelante mencionó en Santiago 1:15, sus pasiones habían dado a luz al pecado y el pecado consumado estaba engendrando muerte, aunque en este caso también en un sentido físico directo. Tratando de aparentar justicia, lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon, como la ley decía que se debía hacer con un blasfemo. Sin embargo, su justicia de apariencias de nada le servía ante los ojos de Dios. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Ellos no solo estaban matando a Esteban, sino que estaban trayendo condenación de muerte a su propia vida. Y es precisamente aquí donde vemos el gran contraste irónico, que aquel a quien le estaban trayendo muerte estaba siendo recibido por el Espíritu Santo para vida eterna, porque el mismo verso de Romanos 6:23 dice que si la paga del pecado es muerte, el regalo o la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Además, también es digno de resaltar el hecho de que echaron sus ropas a los pies del joven Saulo. Esta es su primera aparición en el libro de Hechos y a partir del capítulo 13 se vuelve el personaje central. Dios en su soberanía estaba utilizando la vida y muerte de Esteban para varios propósitos, entre los cuales estaba el comenzar a plantar su semilla en el corazón de aquel gran enemigo de la iglesia, quien se convertiría en uno de los más grandes predicadores del evangelio. Y este es parte del mismo contraste. Ellos estaban trayendo muerte, sin embargo Dios estaba sembrando una pequeña semilla de vida en Saulo de Tarso, a quien conocemos como el apóstol Pablo. Agustín de Hipona lo dijo de la siguiente forma: si Esteban no hubiera orado, la iglesia no habría tenido a Pablo. El cuarto y último contraste que encontramos entre el concilio y Esteban es el odio y el amor. El verso 60 nos dice: y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. En contraste con el odio que llevó a aquellos judíos a convertirse en asesinos, aquel fiel siervo de Jesús manifestó poseer el mismo espíritu de Cristo, con casi las mismas palabras y el mismo amor que usó su Señor en la cruz cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Esteban también levantó un clamor de misericordia para sus verdugos. Decirlo parece fácil. Sin embargo, cuando intentamos en nuestra propia fuerza obedecer a nuestro Señor en su mandato de amar a nuestros enemigos, nos damos cuenta que solo el Espíritu Santo puede producir esta clase de amor en nuestros corazones. Si queremos amar como Cristo amó, debemos permitir que Él perfeccione nuestro amor. Y si queremos perdonar como Él nos perdonó, debemos llenarnos siempre de su Espíritu. Todos estos contrastes que acabamos de ver nos llevan a hacernos las siguientes preguntas. La primera es, ¿por qué la vida y el carácter de Esteban eran tan opuestos al de personas de su misma nación y de su misma época? La respuesta es, Esteban se parecía mucho a Jesús porque estaba lleno del mismo Espíritu. Mira el siguiente texto del pastor MacArthur donde relaciona dicho parecido. Dice, tanto en vida como en muerte, Esteban fue muy parecido a su Señor. Jesús estaba lleno del Espíritu e igual sucedió con Esteban. Jesús estaba lleno de gracia e igual Esteban. Jesús enfrentó con valentía al sistema religioso de su época, así como lo hizo Esteban. Jesús fue condenado por testigos mentirosos e igual le aconteció a Esteban. Jesús tuvo un juicio falso, así como Esteban. Ambos fueron acusados de blasfemia. Ambos murieron fuera de la ciudad y fueron sepultados por simpatizantes. Y según se indicó, ambos oraron por la salvación de sus verdugos. ¿Hubo alguna vez un hombre más parecido a Jesús? La segunda pregunta a la que nos lleva todo esto es un poco más personal. ¿Existe el mismo contraste entre nosotros y la gente a nuestro alrededor? ¿O más bien parecemos los mismos? La realidad es esta. Entre más nos parecemos al mundo, menos nos parecemos a Jesús. Y entre más nos parecemos a Jesús, más el mundo nos aborrecerá, tal como lo hicieron con Jesús y con Esteban. Familia, con esto hemos concluido nuestro episodio número 21 y quisiéramos tomar los siguientes minutos para felicitarlos por haber llegado hasta aquí. Con este episodio hemos terminado nuestra primera temporada de este podcast devocional del Libro de Hechos. Y sinceramente para nosotros ha sido toda una aventura, muy enriquecedora y también ha sido un gran reto. Y estamos muy expectantes de lo que Dios seguirá haciendo en la vida de todos aquellos que juntos estudiamos su palabra y buscamos llenarnos más de Jesús. Estratégicamente pusimos el final de temporada en este capítulo, porque hasta aquí la historia se desenvolvió en la iglesia en Jerusalén, para en los próximos capítulos ir avanzando según la orden de Jesús, para predicar en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo más precioso es que la estrategia de salir no fue intencional por parte de la iglesia, sino que justamente este evento de la muerte de Esteban desató una gran persecución que, pues bueno, no les puedo contar porque eso corresponde a la próxima temporada. Así que no te lo puedes perder. Creemos que Dios usará su palabra para seguir transformando nuestra vida e ir convirtiéndonos en la iglesia que Él quiere que seamos, para la gloria de Cristo. Les pedimos que sigamos firmes buscando al Señor mientras preparamos la segunda temporada y seguimos estudiando Hechos. Puedes repasar los textos vistos, escuchar algunos episodios y también puedes ir adelantando en la lectura para que cuando llegue el momento sea mucho más fácil comprenderlo. Además, pedimos que por favor oren por nosotros para que Dios nos permita continuar produciendo las próximas temporadas y aún más material que sea útil a la iglesia. Además, sería de mucha ayuda para nosotros si nos hacen llegar sus comentarios y retroalimentación a través de Podbean o de alguna de las redes sociales para crecer en esta herramienta y producir mejor contenido. También, si te ha servido este material, por favor comparte para que la palabra de Dios llegue a otras personas. Y bien, familia, hasta aquí concluimos con este episodio y esta temporada. Esperen pronto noticias del comienzo de la segunda en redes sociales. Y continuamos con el favor de Dios en nuestra próxima temporada. Dios los bendiga.